Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Ahora, y ya estamos de regreso después de escuchar ese temazo de Charly García y Pedro Aznar que sale en el disco Tango 4, que yo le estaba recomendando aquí al Álvaro. Una joya total de la música latinoamericana y particularmente del rock argentino. ¿Qué es más o menos de la época de la que vamos a hablar? Vamos a decir, ¿no? Vamos a estar conversando ahora con el investigador y académico Sebastián Vidal Valenzuela. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿qué tal, Antonella? Muy bien, gracias. Muy bienvenido, y vamos a hablar con él de este libro que salió recientemente con una muy llamativa tapa, que es una obra. Yo les voy a contar de quién es la obra porque quise investigar la maravilla de esto. El beso de Juan Dávila. Se llama esta obra, que está en la portada de Fronteras Visuales de la Transición, Arte, Publicidad y Cultura de Medios en el Retorno a la Democracia en Chile, escrito por el historiador del arte, curador independiente, doctor en Historia del Arte en la Universidad de Texas y licenciado en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile. Qué lindo eso, yo hice el magíster, ese mismo. Y autor de varios libros, el más reciente es este. Además eres el director del magíster en estudios de la imagen en la Universidad Alberto Hurtado, así que por ahí tenemos mucho que conversar. Y este libro nos invita a reflexionar, ahí se los voy a mostrar, nos invita a reflexionar respecto a qué fue lo que pasó a finales de la dictadura y durante los primeros años de la transición en el vínculo entre visualidad y discurso, uno podría decir, ¿no? Uh-huh. Y el libro se mete en el rol que tuvieron las imágenes y de alguna manera los contradiscursos artísticos y mediáticos durante la dictadura, que claro, yo no lo había pensado, pero leyendo la introducción de Andrea Gutta, que tiene un estupendo libro sobre arte latinoamericano. Feminismo también. Y de feminismo, libros que son así como bases introductorias. Y ahí dice, claro, las cosas, por ejemplo, que hacía el CADA eran impensables en otras dictaduras, ¿no? Entonces, primero partamos por ahí. Partamos por también el primer capítulo de tu libro que nos habla de ese momento pre-campaña del no, pero que de alguna manera ya avisora lo que va a estar pasando ahí, Sebastián. Claro. Bueno, muchas gracias, Antonella, también a Radio UNIAC por la invitación. En efecto, el periodo de la dictadura ha sido bastante estudiado en la historia del arte. Particularmente también las innovaciones tecnológicas que se fueron dando durante ese periodo, específicamente la aparición, por ejemplo, del videoarte en los años finales de los 70, principios de los 80, y cómo esto fue consolidando un lenguaje audiovisual que también llevaba a una experimentación que estaba totalmente vinculada, ¿no?, a el rol político que se vivía en ese momento. Al menos los artistas que yo analizo acá están muy vinculados a lo que tú mencionas, lo que se conoce como la escena avanzada en ese periodo, y cómo estos artistas utilizaron el video como un mecanismo también de generar innovación dentro de los discursos, tanto vinculados al cuerpo, a el arte objetual, a las dinámicas mediales, ¿no?, de comunicación, y específicamente también a partir de un espacio que se fue dando en los años 80, que es el Festival Franco-Chileno de Videoarte. Ajá. Pensaba también cuando leí eso, respecto también al rol que jugó el Goethe. O sea, es como y el Centro Cultural de España, como estos espacios que siguen perteneciendo a las embajadas y fueron tan claves como espacio de contención, de encuentro y también de creación. Absolutamente. El Goethe Institute tuvo un rol muy importante en la música, por ejemplo, en el cine. El chileno-francés, principalmente con el videoarte, también algunas exposiciones que se realizaron ahí, y eran espacios que tenían cierto blindaje político en dictadura, o sea, eran lugares que al ser dependientes de embajadas o de temas diplomáticos, tenían cierto rango de flexibilidad y libertad. Igual hubo censura, claramente a Guillermo Núñez, por ejemplo, le cerraron una exposición en el chileno-francés y lo tomaron detenido. Pero al tener la espalda de los gobiernos franceses o el alemán o claro, el inglés, no te quieres meter en un lío diplomático. Por ahí tenían un poco más de espacio y de agenda, ¿no? Entonces, claro, el Festival Franco-Chileno fue una iniciativa, ¿no?, de Pascal Gallet en el momento de la política de François Mitterrand, y había un apoyo también hacia el espacio chileno, y fue la gran tribuna durante los años 80 para la difusión del trabajo audiovisual en Chile. Eso fue como un poco el pie, ¿no?, que fue dando la pauta, al menos en la línea que yo estoy investigando, para pensar lo que fue el evento probablemente más significativo de finales de dictadura, que es el periodo de la campaña del no, justamente, con que se puede sacar a Pinochet democráticamente del poder.
Y ahí viene un poco el interés en mí en la publicidad, porque al realizar entrevistas, al investigar los documentos, los archivos, me di cuenta que muchos de estos videoartistas que estaban en el Franco chileno, fueron algunos de ellos y otros fueron colaboradores, trabajaron como directores de la franja. Entonces, y empecé a revisar el material que habían hecho ellos y me empecé a dar cuenta que habían vinculaciones directas entre la experimentación formal que hacían en sus trabajos de videoarte con lo que fueron los clips de la campaña del No. Entonces se generaba una especie de vínculo virtuoso respecto a cómo ellos probaban la experimentación primero en el videoarte y luego la trasladaban a los clips de la campaña del No. Estoy pensando directamente en Carlos Flores, Juan Forch, ¿no? Francisco Vargas, que son al menos 3 casos de estudio que a mí me interesaban mucho. Ahora, hay varias cosas ahí que se cruzan. Una tiene que ver con la tecnología, ¿no? Claro, la aparición de cámaras caseras, la aparición del Lumatic, ¿cierto? Que permitió que existiera un acceso al material que antes era imposible. Si solamente vamos a hacer cosas en 35 milímetros, no se puede. Y que también permitió ciertos discursos paralelos como teleanálisis, del cual nuestro decano además fue parte. Entonces tenemos ahí una ligazón a aquello. Pero pensaba en esto que remite la introducción del libro, que me parece súper interesante, que tiene que ver con los espacios. Y ahí te pregunto, o sea, por ejemplo, ahí habla de la campaña de 1 litro de leche que hizo el CADA junto con Soprole. Y ella hablaba, la Andrea Buta hablaba de cómo se hace eso de hacer resistencia con una marca y de manera tan transparente. O sea, es como en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Biblioteca Nacional, ¿cierto? En espacios de gran visibilidad, además de las poblaciones. Y hay ahí una estrategia que yo mientras les leía a ti y a ella, yo pensaba, a veces la censura, lo ha demostrado, es muy básica, ¿no? Y es como, vamos a quemar los libros que dicen cubismo, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo radical. Y pensaba, y ahí te lo pregunto, ¿será que, bueno, probablemente, no sé si había en el gobierno militar, en la infraestructura de la dictadura, gente dedicada a ver qué están haciendo los artistas? Entonces quizás se les pasaban muchas cosas que no cachaban que eran tan radicalmente en términos discursivos de posición, ¿no? Claro. Y yo creo que tampoco las empresas. No sé, ¿cómo lo ves tú? Mira, bueno, este vínculo entre la imagen publicitaria y el arte no es nuevo. O sea, viene del pop de los años 50. O sea, sabemos que hay una larga tradición ahí de vinculación entre esa imagen de mercado o la imagen vinculada a la mercantilización de ciertos objetos, ¿no? Su difusión dentro de los medios y el arte. En el caso directo que mencionas del CADA o algunas estrategias de la escena avanzada, que yo también voy mencionando en el libro en algunos casos, esto operaba más bien de manera subrepticia, no era tan directa la relación. En el caso del CADA, por ejemplo, con la empresa lechera que acabas de mencionar. O las cosas de la Lotte y Rosenfeld, o sea, ¿cómo haces eso? Sí, no, simplemente fueron donde el gerente a decirle, mire, va a haber vamos a hacer una obra para la primavera en el Museo de Bellas Artes, o sea, esto va a engalanar su marca y todo, y evidentemente así fue, y el gerente de Soprole, según lo que cuentan, ¿no?, los miembros del CADA, y en el texto de Robert Neustadt aparece bien claramente, le facilitaron los camiones lecheros para que hicieran esta acción, que recorrió todo Santiago como una especie de serpiente, ¿no?, hasta llegar al Museo Nacional de Bellas Artes. Y después el gerente se enteró, entonces fue como, bueno, quiero retirar todos los videos y Lotte y Rosenfeld con Diamela dijeron, no, sí, desaparecieron de escena, digamos. Y el tipo mandó a repintar toda la flota de camiones, o sea, porque claro, se dio cuenta que al final había sido un poco timado dentro de esa vinculación. Una manipulación, por decirlo menos. Claro, hay otros casos de Luz Donoso, por ejemplo, que también lo muestro, que es en el Paseo Humada, que era como el boulevard de los retail, ¿no?, de los años 80, en una vitrina, por ejemplo, se exhibía durante 8 horas en un circuito cerrado en estos televisores, la televisión a color estaba llegando en esos años, la imagen en blanco y negro de una mujer detenida desaparecida durante 8 horas. Donde uno veía el matinal, ¿no? En muchas teles mostrando lo mismo, veía ese rostro, una imagen fija, ¿no?, en blanco y negro, con alto contraste.
Entonces, claro, uno dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lograron esa estrategia? Yo creo que de alguna manera había un chip de dar cierta masividad, resguardando ciertas instancias operativas y críticas para no volverlo, que utilizar la estrategia, pero que no se volviera una apropiación desde el mercado, ¿no? Sino que más bien utilizar la estrategia para difundir un contenido crítico. Sí. Y esa es la apuesta que yo creo que se hizo y de manera muy elegante y muy sutil. Y creo que esta vinculación de los medios era una cuestión que, dada el contexto de la dictadura, pasó, en efecto, todos lo mencionan, fue directamente vinculante a el sistema de trabajo. O sea, para ellos era su forma de subsistencia de lunes a viernes, trabajar en agencias de publicidad, en productoras, en canales de televisión, ¿no? Haciendo comerciales. Y el fin de semana hacían trabajos de arte experimental. Entonces, Eugenio Dittborn lo menciona siempre, dice, somos videístas de domingo, ¿no? Como el pintor de domingo, ¿no? Que trabaja de oficina y el domingo pinta, acá lo mismo, pero con videoarte. Pero ocupaba los recursos de estos estudios, porque tener un mixer, tener un editor, tener cámaras, eran tremendamente costoso en ese momento. Claro, incluso para muchos de ellos que venían de lugares bastante privilegiados en términos económico-culturales, era difícil, de todas maneras. Estamos conversando con Sebastián Vidal, ahí tenemos la portada del libro para que la puedan mirar quienes están ahí frente a su pantalla. Fronteras visuales de la transición, arte, publicidad y cultura de medios en el retorno a la democracia en Chile. Se me da tan rápido la entrevista y tengo tantas preguntas para Sebastián. Sebastián, hay dos cosas que no quiero que se me pasen. Una que tiene que ver con el concepto de resistencia, del que ustedes hablan en el libro también, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque, claro, es algo que ha regresado. La idea de frente a gobiernos de ultraderecha o neofascistas o totalitaristas o haciéndole ojitos a esos discursos, incluso enarbolando imaginarios similares como esta antigüedad, esta mítica histórica de que fuimos un gran país, tipo Make America Great Again, y uno dice, ¿y cuándo vendría siendo eso? Se instala la idea de resistencia nuevamente en el arte, ¿no? Y me llamó la atención una definición que aparece en el libro que tiene que ver con que la resistencia es una especie, no estoy citando textualmente, de complicidad entre quienes la ejercitan. ¿No? O sea, es como nosotros sabemos que estamos haciendo resistencia, independiente que el resto lo sepa o no. Hablemos un poco de ese concepto y de cómo adquiere actualidad. Sí, no, es muy interesante mirar el pasado, ¿no? Ver este tipo de producciones y no hacer eco de lo que está sucediendo en el presente, ¿no? En efecto, son tiempos distintos, son contextos distintos, son medios diferentes totalmente. La televisión era una hegemonía absoluta, o sea, era 3, 4 canales de televisión y era todo lo que había y la gente se sentaba, ¿no? A ver la televisión que estaba completamente censurada por dinacos, ¿no? Entonces había un sistema donde esa infiltración era más difícil. Hoy tenemos muchísimos medios, una democracia digital, ¿no? Enorme, entre comillas, democracia digital, pero donde podemos acceder, ¿no? A una cantidad de información falsa o real, en cierto punto, muchas veces. Un bombardeo, como Un bombardeo, estamos bombardeados de información, no tenemos solamente la versión. Por ejemplo, tú mencionabas Teleanálisis. Teleanálisis es un ejercicio interesante de tecnología y medios en resistencia, ¿no? Cómo generar... Y de complicidad social, además. Absolutamente. Cómo generar un noticiero clandestino utilizando cintas de Umatic que se repartían por mano en sindicatos, junta de vecinos, ¿no? Y la gente se juntaba a verlo. Exacto. Y mostrar las noticias reales, ¿no? Sí. Hoy en día estamos a un clic de eso. Esa yo creo que es una diferencia muy grande que de alguna manera nos lleva a tener una abundancia de información, ¿no? Que probablemente nos separa muchas veces, porque tú mismo mencionaste el ejercicio de comunidad que se generaba. Sí, acá es como un individualismo, cada uno encerrado, mandando un like o poniendo un post o retuiteando algo, ¿no? Pero desde la comodidad de su nicho privado, ¿no? Que podría ser su propio feed y otra cosa que pasa es que el algoritmo también funciona ahí como una especie de te doy lo que a ti te gusta ver, ¿no? Entonces siempre te estoy dando ese tipo de comunicación y de información. Y sin filtro, además. Sin filtro excepto el algoritmo. Claro. Entonces la resistencia que tú mencionas queda un poco subyugada, ¿no? A la cantidad de relaciones que existen a partir de ciertos poderes dentro de los medios de comunicación que te ofrecen lo que tú quieres consumir. Por lo tanto, finalmente es una respuesta al mismo consumo. O sea, lo que estamos apreciando es el algoritmo me da lo que yo quiero tener para darme más producto y visibilidad sobre eso porque sabe que voy a seguir consumiendo eso. Claro, pero estaba pensando
la idea de resistencia de, por ejemplo, esta misma radio, ¿no? Que una universidad escoja decir, vamos a tener una radio de cultura y humanidades, no importa qué. O el ejercicio, estoy pensando, de la gente de las artes visuales, de la gente del teatro, de la danza, que sigue haciendo cosas a contrapelo de los discursos hegemónicos. Absolutamente. Una cosa no quita lo otro. Yo creo que en cierto punto el arte tiene un rol y una cierta misión, ¿no? En cierto punto, de ofrecer ese contrapunto crítico respecto a la hegemonía y estos discursos de la hegemonía, ¿no? Frente a eso, creo que seguimos viendo cómo las obras van a ofrecer el mundo de la cultura en general, ofrecer una resistencia. Creo que lo he visto poco y debo ser un poco también realista en eso. Cierto que hay más bien una queja respecto a la falta de accesos, de recursos, que es una cosa evidente y permanente, pero también eso debería traducirse también en obras de resistencia, ¿no? Y yo creo que a veces estamos muy subsumidos dentro de esa propia burbuja del consumo que nos tiene un poco cegados y anestesiados en cierto punto. Yo creo que también hay una depresión de duelo. Todavía estamos viendo el duelo. Sí, yo creo que todavía estamos viendo el duelo. Y además que estoy pensando de quienes apoyamos la primera propuesta constitucional, ¿no? Y después también de duelo del gobierno de Boric, sin duda. Sí. Y luego esta nueva elección, y como, ¡ay, dejen de golpearme! Exacto. Pero frente al duelo hay que reaccionar, y yo creo que llega un punto en que tenemos que reaccionar frente a eso. El mundo de la cultura, el mundo académico, creo que tiene que haber un punto de inflexión respecto a la situación actual. Creo que en este momento los artistas ocupaban todos los recursos que tenían, las poquitas cosas que tenían mediales y tecnológicas para hacer esas obras que probablemente en el tiempo no tuvieron esa resonancia grande, porque quizás lo de que tú mencionas del camión de Soprole, el CAO, esa acción en dictadura, las estudiamos nosotros. La estudiamos a contrapelo en el tiempo, ¿no? O sea, hay una distancia donde se analiza y ya, wow, esto fue muy potente, pero en realidad probablemente pasó el camión. La gente no se enteró. No. Pero sí hay un gesto ahí, ¿no? Que es interesante. Ahora, para cerrar, Sebastián, lo que apenas se cerró, Sebastián, acá yo le instalé una pregunta que he tenido todo este rato para pensar, que tiene que ver con una entrevista que yo le hice hace tiempo a Cristian Leporati, especialista, además destacadísimo en publicidad política, sobre todo, ¿no? Y él me decía que uno de los problemas que ha tenido los progresismos y este arrase un poco de las ultraderechas, tanto porque son mayoritariamente dueños de los medios de comunicación en casi todo el mundo, diríamos, especialmente en los lugares que no tienen medios públicos poderosos. Chile es un gran ejemplo de aquello. Incluso TVN es de propiedad del Estado, el Estado no la subsidia. Entonces, igual le terminan entregados a la publicidad, ¿cierto? Pero ellos además han sido extremadamente astutos en el uso de las redes sociales, en el uso de TikTok, en el uso de Instagram, de Facebook, es decir. Y él planteaba que, como hipótesis, que una de las razones posibles del retroceso de los discursos progresistas es que se han alejado de ese tipo. Y él instalaba una idea de pudor, ¿no? Que como que a los progresismos le da pudor hacer el bailecito en TikTok, ¿cierto? Meterse como en esas lógicas. Pero cuando te leía yo decía, pero en algún momento se hizo. Se ocuparon las herramientas del libre mercado, en este caso de la publicidad, para instar a reflexionar respecto a tener una mirada crítica política. ¿Qué sientes tú que pasa ahora? O si se puede, ¿qué podemos aprender de ese momento? Es bien compleja la pregunta porque para eso estoy. el libro, bueno, la investigación también me dio cuenta que también hay un pudor y una distancia respecto al mundo de la publicidad con esos artistas del libro. O sea, también no es un tema que les gusta hablar mucho. Hay cierta, o sea, todos lo reconocen. Hay algunos que son mucho más progresistas que otros. Algunos todavía ni siquiera lo mencionan. Es como que yo trabajé en una agencia de publicidad, pero no quiero decirlo. Entonces sí, pero era un mecanismo de subsistencia. Aprendieron muchísimo también de ahí, de estrategias de, incluso menciono, por ejemplo, como marcas de Hello Kitty y otras empresas, ¿no? Traían tecnologías o demandas de productos donde estas tecnologías no estaban en Chile y tenían que aplicar técnicas súper artesanales de mezcla de colores con el taller de Eduardo Vilches en la Católica, ¿no? Para hacer los colores fluorescentes que necesitaban, que solamente estaban en Japón y que en Chile no, entonces aplicaban técnicas artesanales para resolver eso. Cosas que son cuestiones técnicas que les sirvió muchísimo. Y para la franja específicamente fue clave, porque el tener esa expertía en el videoarte les permitió hacer productos más innovadores todavía. O sea, fue de ida y vuelta. Claro, pero fue a ver, nota al pie, se me está pasando el tiempo, pero nota al pie. Esto entendiendo que la franja del no fue un ejercicio cultural, político, interesante, pero
No es como dice la película Pablo Larraín. Eso es lo que digo en el libro, sí. A mí me acuerdo que me lo dijo Patricio Bañado en una clase, que lo llevé a hablar con mis Claro. estudiantes, y él decía, nosotros ya sabíamos. Yo siempre lo digo, nosotros ya sabíamos, porque había una movilización popular que era muy poderosa, Sí. y un poco la franja vino a decir, ya, pero esto hay que celebrarlo, vamos a hacerle una cosa, vamos a cambiarle el ánimo a este efecto. estado, ¿no? Pero pensar en eso, ¿no? Como quizá, y lo lanzo y me hago cargo, yo siento que también nuestro esnovismo nos ha alejado Sí. de gran parte, o sea, si 6 de cada 10 chilenos votaron por este gobierno, ¿qué hay ahí? Porque sabemos que hay un porcentaje que es de derecha en Chile, por supuesto, como hay un porcentaje que nunca va a votar por la derecha. Pero como el ejercicio de seducción, quizás los Sí. progresismos no hemos caído en hablar entre nosotros. Es que es una pregunta, yo creo que todavía está en circulación y en debate. Leía la otra vez un libro de Stefanoni que se llama ¿Por qué? No recuerdo el título ahora, pero era sobre por qué la derecha se volvió la nueva revolución o el nuevo elemento progresista, como versus lo O que... la rebelión. Claro, por qué la rebeldía la perdimos, Claro. la perdió la izquierda. Y en efecto, claro, ahora se ve como un tipo como Milei, o se ve, no sé, un Bolsonaro o un Trump ofreciendo una ruptura, Claro, ¿cierto? un antiintelectualismo también. Eso está muy Exacto. estudiado en el gobierno de Trump, pero en el primero, y parece que no aprendimos nada. Imagínate, entonces, ¿qué pasó en esa pérdida de espesor respecto al carácter crítico? La izquierda se hegemonizó también el discurso, trató de instalarse a la fuerza, no logró sus bases en las comunidades. Es difícil saberlo. Yo todavía estoy tratando de procesar un poco ese fenómeno. ¿Y cuál es el lugar de uno ahí? También. Creo sí que viene decantando eso, viene como que tiene un cierto pic y yo creo que viene decantando, es como una especie de péndulo también en cierto momento. Yo creo que el péndulo ya llegó a un punto donde va a empezar a devolverse. Tiene que encontrar un cierto punto de equilibrio en algún momento. Yo creo que ahí la manera de cómo la izquierda se tiene que repensar respecto a su manera de ofrecer la forma de cambio de mirada progresista de la vida, ¿no? Tiene que buscar ciertas fórmulas donde los medios tienen que operar, pero también sin perder el ojo crítico, porque probablemente lo que pasa es que la publicidad pasa como una avalancha donde la imagen es lo importante, el contenido semántico y principalmente la operación de comercialización de cierto producto, objeto. Mientras más se compra, mejor, digamos. Sí, pero estoy pensando en lo eficiente que ha sido en términos de valores en el Y ahí cine, donde el arte y la crítica tienen cierta distancia, porque no es lo que me interesa la mayor venta, sino cómo ejerzo mayor crítica o pensamiento crítico sobre ciertos fenómenos. Más que el tema, yo creo que el impacto viene por añadidura. No hay que perder el foco ahí. Como para mí es eso, tiene que tener un foco crítico y el impacto tiene que venir como consecuencia de aquello. Claro, pero yo creo que nos estamos quedando ahí en hablándole al coro y hay una tarea por hacer. Ahora, lo importante es difícil. Conocer, súper. Lo importante es conocer nuestra historia y de dónde venimos de dónde venimos en términos culturales, ¿no? Y qué hemos sido también. Así que les dejamos súper recomendados Fronteras Visuales de la Transición, Arte, Publicidad y Cultura de Medios en el Retorno a la Democracia en Chile, de Sebastián Vidal Valenzuela, de la Universidad Alberto Hurtado. Gracias por venir, Muchas Sebastián. gracias. ¿Puedo mencionar una cosita muy cortita? Sí, por favor. Quiero además agregar que el libro no es solo de la campaña del sino que también trabaja el Iceberg de Sevilla y trabaja una serie de campaña el líder de Juan Dávila, ¿no? Hay otras piezas de censura. Y Rota y todo aquello. Exacto, sí. Pero no, es que el Iceberg me daba tanto. Y además estaba todo el rato leyéndote y pensando en el documental de Ignacio Agüero sobre está realizado. Bueno, todo eso está en el libro. Gracias, Sebastián, por venir. Muchas gracias, Antonella, que esté muy bien. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa y ya regresamos.